En una de las universidades más prestigiosas de Buenos Aires, Roberto Bermúdez, un abogado de 55 años con una vida de excesos y adicciones que lo han llevado a un estilo de vida caótico, se obsesiona con resolver un homicidio atroz que ocurrió muy cerca de la facultad donde trabaja. Paso a paso, el intentar resolver el misterio lo llevará a su declive mental y la pérdida de su cordura. Esta es la historia de Tesis sobre un homicidio. La película comienza con una moneda girando mientras se va esclareciendo que hay un hombre acostado, como si hubiese dormido por culpa del alcohol. También se ven una mano vendada sobre una serie de cassettes, un vaso roto, una casa desordenada y por último muchas botellas de alcohol que hacen una referencia a que este hombre, el cual aún no se nos indica su nombre, es una persona desordenada, alcohólica y mentalmente desenfrenada. Vemos a este hombre boxear. Se nota que es uno de los deportes que le gusta y que practica. Vemos por su forma de hablar que son de tipo argentino. Cuando salen de este lugar se dirigen a la Universidad de Buenos Aires, que indica dónde van a ocurrir los hechos. Podemos ver que el hombre que estamos viendo es un abogado y un profesor de esta universidad, por la forma como viste y por la forma como él se dirige a los estudiantes. Por la trayectoria que ha tenido, es un hombre de prestigio que da clases en esta gran universidad. Es un profesor de posgrado del área de especialización penal, quien entra a un curso y empieza a dar una introducción de cómo se van a realizar las cosas en la clase que él va a dictar, cuando un estudiante extraño llega. Él reconoce al muchacho instantáneamente. Es Gonzalo, hijo de Felipe Ruiz Cordera, un viejo juez y amigo suyo, un muchacho de 28 años que ha crecido a través de protocolos y de diferente formalidad. Él se molesta porque Gonzalo llegó tarde a su clase, a lo que él hace un comentario jocoso para bajar el ambiente y animar la situación, cosa que Roberto se toma bien. En uno de los seminarios que estaba dando Bermúdez, donde estaba explicando la importancia de los detalles y de los indicios, uno de sus estudiantes se para a mirar por la ventana porque estaban escuchando los sonidos de sirenas policíacas. Al mirar, observó el cadáver de una mujer acostada en la acera cerca de varios vehículos en el parqueadero. Cuando Bermúdez baja a revisarlo, encuentra que es el cadáver de una de sus estudiantes, quien trabajaba en un bar muy cercano a donde se encontraba la facultad. Bermúdez reconoce a uno de los policías, quien lo permite revisar lo que había ocurrido, encontrando así varias pistas que mencionaremos más adelante. Mientras la policía realiza la investigación, Bermúdez, quien se encontraba en la comisaría, encuentra a la señorita Laura Di Natale, quien era la hermana de la mujer que habían asesinado, a la cual él empieza a seguir de forma amorosa después de un cierto tiempo de hablar con ella y tratarla como una de las víctimas del homicidio, ya que él considera que ella merece saber toda la verdad de lo que le ocurrió a su hermana. Bermúdez empieza a investigar y a indagar por su propia cuenta para esclarecer los hechos, cosa que lo empieza a llevar a Gonzalo, el hijo de Felipe Ruiz, quien es uno de sus estudiantes, del cual él empieza a desconfiar por cosas que mencionaremos más adelante. Este desconfío lo lleva a realizar actos que después se va a arrepentir. Uno de estos actos es cuando él decide comprobar su hipótesis de que él es el homicida, yendo hacia el trabajo de Laura a presentársela después de haberle entregado un dije
un collar que le pertenecía a su hermana, pertinentemente mencionando que él era uno de sus estudiantes para que ellos se conocieran y ver qué podía ocurrir. Después de empezar a jugar este juego perverso con Gonzalo, Bermúdez le decide contar la verdad a Laura, a quien había metido ya a ser parte de este juego perverso entre estos dos personajes, la cual se enoja y le empieza a echar la culpa del homicidio y de lo que le ocurrió a su hermana por pruebas que mencionaremos más adelante. Él, quien en un desespero decide contarle a la policía lo que estaba pasando, muestra que Gonzalo tiene unas actitudes psicópatas y que le está echando la culpa a Bermúdez. Bermúdez, asustado, llega a su casa, a lo que empieza a buscar pruebas de que él lo estaba inculpando, cosa que no logra encontrar. Lo único que halló fue la faltante de una pieza importante que hacía parte de su colección cerca de una foto que él tenía. Esta obsesión de Felipe con el caso lo hace a empezar a distorsionar la realidad, empezando a creer que Gonzalo es el homicida por lo que estaba viendo y por lo que estaba pasando, por lo que decide ir a buscar a Laura para advertirle de lo que estaba haciendo Gonzalo. Bermúdez, en su desesperación, ataca a Gonzalo en un momento indicado, descubriéndose después de que todos los indicios y todas las pruebas que él estaba siguiendo no eran verdaderas, o si eran verdaderas, que estaban fuera de lo que las otras personas creían, declarándolo inestable e incompetente. Ahora bien, la razón por la cual no dije ninguno de los hechos ni de los indicios hasta la parte final es para darle un análisis concreto y correcto a la película según mi interpretación y mi explicación. La película gira en torno siempre de Bermúdez y de Gonzalo, quien parece ser el culpable, aunque nunca se puede demostrar, como vemos al final. Bermúdez es un abogado que es alcohólico, que tiene problemas con el cigarrillo, que tiene varias adicciones y que es una persona caótica en general, cosa que hace que sea un poco difícil explicar si es lo que ocurre en la película pasa en la mente de Bermúdez o es solo una de sus interpretaciones, si no es algo real. Cuando inicia la película hay una moneda girando. Hay que tener esto en cuenta, ya que una de las mañas que tiene Bermúdez a lo largo de la película es dejar de forma vertical una moneda que él siempre tiene. Él, como podemos ver desde el inicio, le gusta y tiene un problema con el alcohol. Además de eso, cuando pasan las diferentes situaciones, podemos ver que es una persona que no es estable, que incluso se puede llegar a creer por sus comportamientos que es el verdadero homicida y que su cerebro no logra asimilar su psicopatía, su sadismo y que busca inculpar a otra persona, que en este caso es Gonzalo. Hablemos del caso como tal. Cuando encuentran el cadáver de la hermana de Laura Di Natalia, cuyo nombre es Valeria Di Natalia, podemos ver que fue una mujer que fue golpeada, violada, cortada y asesinada en el parqueadero de la universidad por la noche. No lo hizo en un lugar más público, pero tampoco lo hizo en un lugar privado, ¿no? Lo hizo en un lugar donde se pudiera encontrar el cadáver. En ese momento podemos ver que ella tenía un bolso, que cerca de ella había un guante de látex, tenía puesto un collar en forma de mariposa, marcas en el cuello, tenía unos ojos turcos en su bolso, cosa que aparecerá más adelante,
Además de eso, podemos ver que la forma en cómo fue asesinada fue bastante brutal por la cantidad de sangre que había, por los cortes que tenía, entre otras cosas. Cuando se hace el estudio forense, se encuentra que ella murió por asfixia. Se determina que le pusieron una especie de pañuelo en la garganta, que además de eso no se puede saber la hora de su muerte porque le inyectaron formol para conservar el cadáver, y suponen que lo que realizó los cortes fue un cuchillo Tramontina. Tramontina hace referencia a una marca de cuchillo de cocina, como en la cocina en la que ella trabajaba. Si analizamos toda la información que vemos, una de las razones que nos lleva a pensar de que el culpable es sádico es por la que la golpeó, la cortó y la violó, como una especie de forma de demostrar poder y como una forma de excitación sexual. Además de eso, debemos recordar que ella fue violada. Si fue violada y fue ultrajada, significa que el que realizó el homicidio fue un hombre. Podemos encontrar cerca de su cadáver una frase que dice: muerte a las mujeres como ella. Si damos interpretación a esta frase, podemos darnos cuenta de que él tiene un rencor a mujeres como ella. Entonces, ¿quién era ella? ¿Qué hacía? ¿Qué era? Son preguntas importantes para determinar el móvil del homicida. Si vemos a Gonzalo, es un joven de 28 años quien es bastante estudioso y bastante interesado por el derecho y el trabajo de Bermúdez, cosa que lo lleva a pensar ser el que realmente Gonzalo es el homicida. Además de esto, Gonzalo vivió un tiempo de 3 años en Portugal cuando ocurrió el homicidio de otra muchacha con el mismo modus operandi. Cuando Gonzalo y Bermúdez hablaban, Gonzalo se comportaba de una manera extraña, como dándole pistas, como mencionando de forma implícita que él es el homicida, que él lo atrape. Como se puede ver en la escena del bar, en la escena del comedor o en la escena del museo donde están viendo una obra de Pablo Picasso, en donde él le dice que mire detalladamente los detalles. Es un joven bastante extraño, pero nunca se determina si él es el verdadero culpable o no. Cuando vemos a la hermana de la víctima, Laura, podemos ver una mujer que a los ojos de Bermúdez está en constante sufrimiento. Pero cuando Bermúdez se da la vuelta, cuando Bermúdez deja de estar al lado de ella, ella empieza a sonreír o se pone o cambia su forma de ver, su estado físico, entre otras cosas. Cuando vemos a Laura, podemos ver actitudes también bastante extrañas, como es practicar el mismo deporte que practicaba la hermana, que era la danza aérea. Empezó a trabajar en el mismo bar donde trabajaba la hermana, entre otras cosas. Hago mención de un análisis de cada personaje para mencionar lo siguiente. Toda la película, a través de las diferentes pistas e indicios que se nos da, como la moneda que gira, el bolso, el collar, la forma como ella fue asesinada a través de asfixia, el formol, la supuesta arma homicida que fue el cuchillo Tramontina, la frase que fue encontrada cerca de Valeria Di Natale, la de muerte a las mujeres como ella, el supuesto análisis psicológico que realiza la compañera de Bermúdez, nos llevan a pensar y a remontarnos que el verdadero homicida
es Gonzalo, ¿sí? Por todas las cosas que dice, cómo lo dice, entre otras cosas. Pero la película lo que quiere mostrar o cómo se puede interpretar es que ni Gonzalo, ni Bermúdez, ni Laura están exentos de ser los homicidas. Laura era una mujer que viajaba mucho con su hermana. Podría ser, así por casualidad, que en algún momento haya matado en Portugal a la otra muchacha y con un trastorno discúlpenme, con su trastorno mental psicopático sádico, hubiese tenido celos de su hermana, tal vez se hubiese cansado de ella, a lo que decide matarla. Por eso explicaría sus comportamientos extraños. Ella fue la única que se acercó al libro donde se encontró la parte de Picasso que se ve más adelante. Ella como tal puede ser una persona culpable. Ella es una sospechosa del homicidio. Pero también tenemos el comportamiento de Bermúdez. ¿Qué tal Bermúdez lo haya inventado todo en su cabeza? Que esté sufriendo un declive por la investigación y por hechos pasados que ya habían ocurrido, y que todo eso lo hubiese llevado a un declive mental donde él se hubiese convertido en el homicida de la muchacha a través de un modus operandi que vio por internet, y que después, para reprimir pues ese deseo, ese acto, su cuerpo lo hubiese llevado a buscar a Gonzalo. Y Gonzalo tampoco está exento, porque lo que podemos ver en la película es todas las pistas llevan a él, aunque al final todo se intenta aclarecer a favor de que él no es culpable. Hago mención de esto y veo que esto es bastante importante mencionarlo, ya que la película no busca como objetivo principal mostrar quién es el asesino, quién es el homicida, que si se resuelve el caso o no. Lo que busca mostrar principalmente es cómo un caso y determinar que alguien es culpable desde el inicio va a llevar a que los indicios y los detalles te lleven a echarle la culpa a esa persona y demostrar que él es culpable aunque no lo sea. Todo lo que buscaba y veía Bermúdez sobre Gonzalo y sobre el homicidio lo llevaban a Gonzalo ser el asesino. Ahora bien, la película tampoco, como segundo objetivo, es mostrar que ninguno tiene una verdad y que todos pueden ser culpables del homicidio. Es una película muy interesante que permite un análisis a profundidad de cada indicio, como puede ser la moneda, lo que estaba cerca del occiso, la carta de muerte de las mujeres como ella, el bolso, los guantes, el collar, las marcas, los ojos turcos que se encontraron, la asfixia, su forma de muerte, ¿no? Que murió después de haber sido cortada, golpeada, que fue inyectada con formol, que suponen que fue un cuchillo tramontina, que nunca se encontró el cuchillo, que demuestran que es en toda la película como se encontró el cuerpo en el parqueadero. No busca que esos detalles te lleven a pensar quién puede llegar a ser el homicida, pero tal como puede ser uno de ellos tres, puede que ninguno de los tres sea el homicida, aunque los detalles lleven a ello. Es una película muy interesante y un thriller que permite ver la importancia de los detalles y de los indicios que deben llevar a la verdad sin suponer quién es el homicida desde el inicio por una percepción personal o por un pensamiento que se da por la forma de actuar de las personas. Considero que esto es lo más importante de la película y considero que de eso es
lo que se debería hablar y lo que debía hablar en este podcast. Muchísimas gracias por escucharlo y espero que, sí, que le haya gustado.